a todos, a todas, un gusto en saludarles. Vamos a presentarles un nuevo video en el marco del Magíster en Trabajo Social y Familias en contextos de diversidad sociocultural que imparte el Departamento de Trabajo Social de la Universidad Católica de Temuco. Hoy día les quiero presentar el concepto de intelectual orgánico, un concepto que ha ido apareciendo en algunas de las clases anteriores y que sin duda cobra mucho sentido y, por cierto, interés en el campo disciplinario y especialmente para poder reflexionar y problematizar lo que es la intervención, la vinculación de los y las profesionales en el contexto institucional y su relación con el modo de producción capitalista. De ahí entonces que este concepto cobra relevancia más aún en el momento histórico actual que requiere que nuestra disciplina se problematice también. Pero para poder referirnos a la categoría de intelectual orgánico es fundamental que revisemos quién es el referente más importante que está detrás de este constructo teórico conceptual. Me refiero a Antonio Gramsci. ¿Quién es Antonio Gramsci? Bueno, Antonio Gramsci es uno de los intelectuales marxistas más relevantes del siglo XX. Antonio Gramsci nace en el año 1891 en la isla de Cerdeña y desde muy temprana edad, ya a los 15 años, comienza a manifestar un interés por las ideas de izquierda, pero un interés que tiene un origen muy de curiosidad, simplemente una curiosidad intelectual, no una conciencia clara de tomar la decisión de eh, hacer una lectura de aquella literatura que se inscribe en las corrientes de izquierda. Más bien va a ser su hermano Genaro que le va a compartir algunas publicaciones del Partido Socialista Italiano, un órgano de difusión del Partido Socialista, que Antonio Gramsci va a leer con una curiosidad simplemente por conocer un poco qué es lo que se estaba escribiendo sobre Italia. Pero paralelamente a estas lecturas que su hermano le comparte, que son estas revistas del Partido Socialista, un órgano de difusión, él va a irse interesando también por revisar algunos de los filósofos más relevantes de ese momento. Y entre ellos, con uno que va a tener una cierta sintonía, que le llama mucho la atención, va a ser Benedetto Croce. Y en esto me voy a detener un segundito para hacer una cierta comparación, obviamente con todas las distancias y las diferencias que pueda tener. Pero lo que ocurre con Gramsci respecto de la figura de Benedetto Croce es muy similar, en cierta forma, a lo que ocurre con Marx respecto de la figura de Hegel. Porque bien sabemos que, que Marx es un admirador de Hegel y que sus primeros pasos en la filosofía política, va a estar iluminado por la filosofía hegeliana. De hecho, Marx forma parte de esta corriente de jóvenes hegelianos, pero ya más adelante Marx comienza a mirar críticamente a Hegel y sus escritos así lo van develando, claramente expresado en una de sus obras, que es Crítica a la filosofía de Hegel. En el caso de Antonio Gramsci pasa algo similar.
Gramsci siente una admiración, una atracción por la filosofía de Benedetto Croce, pero ya con los años va tomando una cierta distancia y lo ubica como un referente para poder ahí construir esta idea de lo que es el intelectual orgánico. Pero volvamos un poco a la historia de Gramsci, a su vida, porque para poder entender los conceptos también es necesario conocer quiénes están detrás de ello, las personas que están detrás, eh, su contexto histórico, político, cómo se constituyeron como personas, porque las personas que escriben, los intelectuales, no están separados de la realidad, están determinados históricamente, son sujetos históricos, y por lo tanto, Gramsci lo que escribe, el desarrollo de su pensamiento filosófico, político, no está separado del contexto histórico en el que vive Antonio Gramsci. Le decía que Gramsci nace por allá por el año 1891. Otra de las cosas que hay que destacar de Gramsci, que es uno de los fundadores o forma parte de quienes van a fundar el Partido Comunista Italiano. Estamos hablando de ya de los años 20. Pero uno de los hechos que más fuertemente van a marcar la historia de Antonio Gramsci es su encarcelamiento. O sea, Gramsci vive en la emergencia y la consolidación del fascismo en Italia, es decir, la asunción al poder de Benito Mussolini. En 1926, cuando ya Gramsci había tenido un desarrollo político e intelectual tremendamente relevante en Italia, no solamente por ser parte de la fundación del Partido Comunista Italiano, sino también por que ya había sido ya elegido diputado, había sido el fundador de un órgano de difusión política como es el Nuevo Orden. Gramsci es detenido y es encarcelado. Y el juez fascista que lo encarcela, cuando decreta el encarcelamiento, dice: vamos a encerrar por 40 años este cerebro para que deje de pensar. O de alguna forma para evitar que piense. Y por el contrario, la obra más importante de Antonio Gramsci la va a escribir durante los años de encarcelamiento. Gramsci lo encarcelan en 1926 y muere a los pocos días de ser liberado después de toda una presión mundial para poder lograr su liberación. Gramsci muere en 1937. Pero Gramsci, antes de ser encarcelado, escribe más de 360 artículos en distintos órganos de difusión, revistas. O sea, por lo tanto, estamos hablando de un intelectual, de una capacidad tremenda. Pero la obra más importante de Gramsci es conocida, o la más conocida, son los cuadernos de la cárcel. Cuando hablamos de los cuadernos de la cárcel, estamos hablando de un intelectual con serios problemas de salud, encarcelado, en un régimen fascista, en condiciones que no son las que incluso hoy día se pueden encontrar en las cárceles. Estamos hablando de la década del 20 y mediados del 30 del siglo pasado. Ya no estamos hablando de Punta Peuco, ni mucho menos. ¿Ah? Por lo tanto, las condiciones en que Gramsci escribe son condiciones paupérrimas en todo sentido, muy complejas, o sea, porque tenía que escribir también en forma clandestina, y los cuadernos que fue escribiendo también fueron saliendo de forma clandestina del lugar de la cárcel. Pero también hay que destacar que Antonio Gramsci además va a ser uno de los promotores de un tipo de organización social
y política que también marca un precedente en lo que es la forma de entender la lucha social y política de la clase trabajadora. Me refiero a los consejos obreros. La idea de consejo obrero en Gramsci lo que busca es superar en términos de organización política a los que son el clásico sindicato. Porque para Gramsci la debilidad que tenía el sindicato es que se centra fundamentalmente en, en defender ciertos derechos y ciertos ataques patronales, pero es muy susceptible de caer en la manipulación eh, del patronaje o que sus líderes fueran cooptados por, por los patrones. En cambio, el Consejo Obrero es una organización mucho más independiente y con una visión y con un proyecto político. El Consejo Obrero estaría en, en un intermedio entre lo que es el sindicato y lo que sería un partido revolucionario. Por lo tanto, el Consejo Obrero vendría, por un lado, a superar la idea de sindicato, pero por otro lado, también tendría una cierta conexión o sería una bisagra con lo que es el Partido Revolucionario o estaría también de alguna forma nutriendo a la conformación de un partido revolucionario. Eh, Le decía que Gramsci es encarcelado en 1926 y va a morir en 1937. Durante los años que estuvo en la cárcel, con muchas complicaciones de salud, y en esos años escribe, como les señalaba, esta obra tremendamente importante que son los cuadernos de la cárcel. Ahora que ya algo hemos hablado de Antonio Gramsci, vamos a referirnos a esta categoría, que es una de las tantas categorías de análisis que nos ofrece Antonio Gramsci. La categoría de intelectual orgánico. ¿Qué plantea o cómo se forman los intelectuales según Antonio Gramsci o en la obra de Gramsci? Gramsci se pregunta si los intelectuales son un grupo autónomo o independiente, eh, o más bien cada grupo social tiene sus propias categorías y capas de intelectuales. Es decir, la cuestión que se pregunta Gramsci es, a ver, ¿los intelectuales son un grupo autónomo? ¿Se constituyen como grupo independiente y están en un nivel distinto a otros grupos? ¿O más bien ciertos grupos sociales, ciertas capas sociales, construyen o generan sus propias capas de intelectuales? Bueno, para responder esa pregunta, dice Gramsci, no es muy fácil, porque el responder esa pregunta nos obliga a poder mirar y analizar el contexto y el desarrollo histórico-político que permite ir distinguiendo cómo surgen los intelectuales, cómo aparecen los intelectuales. Y en eso plantea dos formas que a su juicio podrían permitirnos entender un poco cómo van emergiendo estos intelectuales. Una de ellas es que plantea todo grupo social al nacer en el terreno, en el contexto de la producción económica, se crea a sí mismo de forma orgánica capas de intelectuales. Es decir, la burguesía, por ejemplo, al emerger en un contexto histórico-político determinado, pero en el campo de las relaciones sociales de producción, va a tener ciertos intereses. Y esos ciertos intereses requieren tener
un sustento filosófico, cultural, que la clase burgués o el empresariado, si bien podría representarse a sí mismo como intelectual, sus preocupaciones están en otro lado y por lo tanto requieren que exista una masa intelectual, una masa crítica que reafirme y que le dé sentido, unidad, dirección y control a su proyecto político. Entonces ahí, por ejemplo, la burguesía va a crear sus intelectuales, va de alguna forma a ir generando distintas, distintas posibilidades o distintos segmentos de intelectuales. O sea, con esto también lo que se quiere decir es que no hay un solo tipo de intelectual. O sea, no, los intelectuales no todos están en un mismo nivel. Hay niveles distintos de intelectuales dependiendo de los intereses de la clase fundamental que le da origen a eso. Por ejemplo, me estaba refiriendo a la burguesía. Y la otra idea que plantea Antonio Gramsci en torno a cómo se forman los intelectuales, plantea también que no hay que olvidar de que los grupos, y que tiene relación con lo que planteábamos también anteriormente, que los grupos nacen en la historia. ¿Ah? Es decir, son un producto histórico y por lo tanto traen consigo expresión del desarrollo histórico que les precede y por lo tanto categorías de intelectuales que ya vienen del desarrollo histórico anterior. Gramsci pone como ejemplo el clero. O sea, cuando triunfa la Revolución Francesa y la burguesía emerge como clase triunfadora y es lo que permite el desarrollo posterior del capitalismo, la consolidación del capitalismo, ya venían intelectuales del periodo sociohistórico anterior y que fueron relevantes y que en cierta forma van a seguir teniendo una cierta influencia como grupo intelectual. Se refiere Gramsci al clero, por ejemplo. O sea, si miramos los periodos previos a la Revolución Francesa, el clero tenía una importancia fundamental. No nos olvidemos la organización de la estructura de la sociedad previo a la Revolución Francesa. O sea, una organización de tipo piramidal, donde está Dios, está el clero, y de ahí vienen las capas más abajo hasta llegar al estado llano. Por lo tanto, el clero ya tenía un nivel de relevancia, de importancia en la organización social, política, pero también en términos intelectuales. Otra cuestión que desarrolla Gramsci y es parte de su discusión y su preocupación es en relación a la pregunta ¿y qué son los intelectuales? ¿Todos somos intelectuales? Y frente a eso, Gramsci plantea que sí, efectivamente, hay que entender que los intelectuales no es un grupo exclusivo, que en realidad todos los hombres y todas las mujeres somos intelectuales, porque todas y todos desarrollamos el ejercicio intelectual para cualquier tipo de actividad que desarrollamos. O sea, hay una necesidad de entender en esto que el intelectual, el intelectual lo podríamos dividir en dos tipos de intelectual. Un intelectual orgánico y un intelectual tradicional, que es lo que señala Antonio Gramsci. El intelectual tradicional es el intelectual que siempre ha estado presente en la historia, que ha cumplido una función por el solo hecho de desarrollar un oficio, de desarrollar una actividad. ¿Ah? Y en ese sentido hay intelectuales tradicionales que tienen una funcionalidad importante, como por ejemplo lo que él señalaba con el clero u otros intelectuales como filósofos. Y es ahí donde
Antonio Gramsci ya hace un quiebre con Benedetto Croce, que es lo que mencionaba hace un rato atrás respecto de las primeras influencias en Antonio Gramsci. Para Gramsci, Benedetto Croce es el típico intelectual tradicional, un intelectual que ha estado presente, que hace un aporte relevante, pero no necesariamente cumple una función intelectual consciente y política en beneficio de una determinada clase social, a pesar de que la clase pueda e inclusive utilizarle como tal. Y la otra distinción que hace Antonio Gramsci es precisamente la categoría a la que vamos a hacer referencia y que vamos a tomarlo para el análisis también del rol y la función de los y las trabajadoras sociales. Me refiero al intelectual orgánico. El intelectual orgánico cumple una función orgánica en las relaciones sociales y está determinado por los intereses de la clase fundamental. Es decir, cumple una función porque la clase fundamental, la clase dominante, necesita de ese intelectual para dar organicidad a sus objetivos, a su conducción. Es decir, es lo que va a permitir en definitiva consolidar la hegemonía de esa clase fundamental. Entonces, hay que hacer también aquí una relación entre el intelectual orgánico y la hegemonía de la clase fundamental. Porque el intelectual orgánico es lo que le va a ir dando la posibilidad que la clase fundamental se transforme en clase dominante y hegemónica. ¿Por qué es dominante y hegemónica? Porque tiene la capacidad de dirección y de control de la sociedad. ¿Cómo funciona este intelectual? ¿O cómo este intelectual permite que la clase dominante se transforme en hegemónica? Porque la construcción de un relato, de un discurso, de ciertos fundamentos, es lo que le va a permitir a la clase fundamental o a la clase dirigente, como dice Antonio Gramsci, reproducir y producir su control y su poder sobre la sociedad. Me explico de otra forma. Para Antonio Gramsci, en la cúspide de estas relaciones sociales, de estas ideas intelectuales, está la filosofía. La filosofía es el lugar más alto de la construcción filosófica, de la construcción de un cierto relato, de un cierto proyecto de sociedad. Ese proyecto de sociedad está en un nivel filosófico, abstracto, complejo, pero que tiene un sentido substancial que le va a dar el cemento, el piso, el sustento al proyecto político, social y económico de la clase dominante. Y esa filosofía, y ese es el rol que van cumpliendo los intelectuales, desde las capas más altas de intelectuales hasta los intelectuales más intermedios y de los niveles operativos, es que ese discurso, esas concepciones filosóficas, ideológicas, van bajando hasta transformarse en un lenguaje de sentido común. Cuando la filosofía dominante se transforma en un lenguaje de sentido común y es reproducida por toda la sociedad, hasta por los sectores subalternos, las clases oprimidas, en el lenguaje freiriano, es una demostración que el proyecto de la clase dominante se ha transformado en un proyecto hegemónico. Y aquí voy a dar un ejemplo que ya es un ejemplo de perogrullo, pero que cobra mucho sentido para poder clarificar esta idea de intelectual orgánico. Los Chicago Boys sabemos que en la década del 70, a mediados del 70, van a usar como laboratorio el Chile dictatorial de Pinochet.
e implementan un proyecto, un modelo de sociedad, y ese modelo de sociedad es un proyecto político, ideológico, filosófico, que dentro de las cosas que ya sabemos, que tiene que ver con la reducción al máximo del Estado, la no participación del Estado en los procesos productivos, la apertura de los mercados, la liberación económica en todo sentido, la no injerencia del Estado en el control de precios, etcétera, etcétera. Entre ellos, el individualismo como uno de los pilares fundamentales en términos filosóficos, que plantea que cada persona por sí mismo es capaz de resolver sus propios problemas y es capaz de lograr el éxito con sus propios esfuerzos, con sus propios méritos. La idea de meritocracia que hoy día conocemos. Mario Sandoval daba el ejemplo en unas clases anteriores respecto de uno de los discursos tremendamente conocidos del dictador Augusto Pinochet, que planteaba que, y como antítesis al discurso de la unidad popular, que Chile ya va a dejar de ser un país de proletarios para transformarse en un país de propietarios. ¿Mm? Con la idea de que todos y todas podemos ser propietarios, ¿ya? O sea, el derecho a propiedad se transforma en el pilar fundamental. O sea, lo que nunca queda suficientemente claro en el discurso es que esa propiedad y ese acceso a la propiedad es tremendamente desigual, ¿ya? Porque sabemos que los propietarios hoy día representan efectivamente el 1% del país y el resto no cumple esa idea de propietarios tal cual como a lo mejor lo pudieron haber creído quienes lo escucharon en ese momento o haberse ilusionado en ese momento la idea de propietario. Pero bueno, y ahí con esta imposición de la ideología neoliberal van a ir poniéndose ciertas categorías conceptuales. El de propietario es uno de ellos, por ejemplo. Pero hay otro que hoy día refleja, pero con mucha claridad, cómo el neoliberalismo es una ideología completamente hegemónica, que está en crisis, sin lugar a duda, que está tremendamente deslegitimada, cuestionada, sin lugar a duda, pero que se transformó en una concepción hegemónica de la sociedad, sin lugar a duda. Y el concepto de emprendedor, por ejemplo, es lo que refleja absolutamente la idea de que esta filosofía neoliberal del empresario, del que es capaz con sus propios méritos de salir adelante, del que es capaz de ser exitoso por sí mismo sin necesitar a los demás, refleja o está expresado claramente en la idea de emprendedores. Hoy día escuchamos en todos los lugares, en todos los espacios, que se habla de emprendedores, emprendedoras y emprendedores. Es ese el concepto que se instaló como un sentido común. O sea, hoy día prácticamente nadie se cuestiona qué estamos entendiendo cuando hablamos de emprendedor. Nadie se cuestiona, ni la trabajadora, ni el trabajador que está sobreviviendo con la venta de sopaipillas a la afuera de un colegio o que está vendiendo completo en un carrito, no se define como un trabajador, trabajadora, esforzado, que está luchando para sobrevivir, sino que se autodefine como emprendedor. O sea, prácticamente como un pequeño empresario, un pequeño propietario. Esta es la demostración que la ideología, la cúspide más alta, la filosofía, llegó hasta la base social, hasta lo que podríamos decir en otro momento, con otros referentes teóricos conceptuales, hasta el proletariado. Hoy día el proletariado ya no se reconoce ni como proletario, ni como clase trabajadora, sino que como emprendedores y emprendedoras. Es decir,
reproduce la filosofía del neoliberalismo. Ese es el sentido común. Bueno, ¿y el intelectual orgánico qué es lo que hace? El intelectual orgánico cumple esa función, la función de ir produciendo, de ir reproduciendo la ideología de la clase dominante. ¿Lo hace consciente o lo hace de forma más inconsciente? Y ahí es donde yo aquí entro a problematizar el rol de los y las trabajadoras sociales. Desde mi punto de vista, y ustedes lo pueden revisar en alguno de los textos enviados, los trabajadores y trabajadoras sociales cumplen una función de intelectual orgánico. Algunas, conscientemente, cumplen una función que reproducen la ideología neoliberal, el proyecto neoliberal, sin cuestionarlo, y por lo tanto están cumpliendo una funcionalidad de mantener el sistema como está y de reproducirlo. E incluso, perfectamente, algunas y algunos podrían sentir que este es un buen sistema, que requiere perfeccionarlo, pero que es el mejor sistema, que centrarnos en las potencialidades de los sujetos podría ser una alternativa que le da una cierta viabilidad a este modelo, a este sistema, y que no es necesario hacer transformaciones profundas, ni tampoco es necesario hacer cuestionamientos profundos, porque el marco institucional nos permite desarrollar cierto tipo de intervenciones que permiten mejorar también ciertas condiciones de injusticia, de desigualdad y de pobreza. Por lo tanto, siento que lo que estoy haciendo es una contribución a mejorar la calidad de vida de las personas. O sea, no me planteo mayores cuestionamientos, ni en términos filosóficos, ideológicos, ni en términos teóricos, metodológicos. ¿Ah? Es decir, lo que plantea Carlos Montaño, no hay un cuestionamiento a la estructura que sin duda no la podemos cambiar, que nos determina históricamente, pero no por ello no podemos hacer el análisis y la mirada de en qué tipo de estructura estamos, que no cuestiona las relaciones de poder, es decir, las relaciones políticas que se dan en el campo de la intervención, y que al tener una cierta posibilidad de modificar aquello en la intervención directa con los sujetos, tampoco se lo plantean como una alternativa, más bien son funcionales al modelo, al sistema, a la institucionalidad. En ese sentido, los y las trabajadoras sociales, de manera algunos inconsciente, porque no se lo cuestionan, algunos de manera inconsciente porque tienen una formación que no le ha generado esa necesidad, más bien han asumido que su rol es cumplir la funcionalidad, que han asumido que su rol tiene que ver con desarrollar un cierto tipo de intervención porque esa intervención va en beneficio de las personas, y cumple inconscientemente entonces ese rol de funcionalidad porque siguen reproduciendo los fundamentos de la ideología dominante, una ideología individualista, una ideología que cree que el sujeto es el responsable de sus problemas y por lo tanto también es el responsable de sus soluciones, que no cuestiona que los problemas de los individuos están determinados por las relaciones sociales, por las relaciones económicas, es decir, por la estructura de un modelo de sociedad. Entonces no hay mayor cuestionamiento. Pero también hay otros intelectuales orgánicos del trabajo social que reproducen este sistema, pero son conscientes de ello. Es decir, asumen que este modelo es un buen modelo y por lo tanto no hay que cambiarlo. Entonces, hay intelectuales orgánicos que reproducen conscientemente este modelo y hay intelectuales orgánicos que lo reproducen inconscientemente. Pero también acá
quiero plantear que también existe la posibilidad que los y los trabajadores sociales nos constituyamos en intelectuales orgánicos de las otras clases, de la clase subalterna, de la clase oprimida. ¿Se acuerdan que yo planteaba, cuando hacíamos la revisión de los aportes de Antonio Gramsci, que Gramsci se preguntaba si los intelectuales son una capa independiente o que ciertos sectores de la sociedad, ciertas clases de la sociedad generan sus propios intelectuales? Bueno, entonces en esa clase está la clase dominante, la clase hegemónica, la clase que tiene el capital, que crea sus capas de intelectuales. Pero también están los dominados, están las clases excluidas, están las clases subalternas, como la define Antonio Gramsci. Y ahí está entonces nuestro dilema. Si asumimos que cumplimos una función de intelectual, la pregunta es, ¿esa función de intelectual al servicio de quién o quiénes queremos que esté? ¿Al servicio de que tienen la dominación, el control y la dirección del Estado que genera esta tremenda desigualdad e injusticia social que ha sido hoy día con mucha más claridad develada, tanto por el estallido social de octubre del año pasado o por la pandemia del COVID-19, que ha develado con mucha más crudeza la tremenda desigualdad que vive nuestra sociedad y especialmente las sociedades dominadas por la racionalidad mercantil que encarna el neoliberalismo. Ahí entonces está el dilema ético-político. ¿Somos intelectuales al servicio de quiénes? Esa es una discusión que es fundamental hoy día para el trabajo social, porque esa discusión, esa reflexión nos permite mirar y analizar críticamente el contexto institucional donde nos encontramos, mirar y analizar críticamente el contenido filosófico e ideológico que está a la base de las políticas sociales que nosotros estamos implementando en el campo institucional. Esa discusión, esa reflexión es la que, en definitiva, nos va a permitir tomar o tener mayor claridad de la función de intelectual que estamos realizando está al servicio de quién o de quiénes. La opción está, cuando plantea Gramsci respecto de esta distinción de la formación de las clases fundamental, crea sus propias capas de intelectuales, nosotros estamos formando una cierta capa también de intelectual. Pero nosotros podemos hacer el quiebre a quién queremos servir o contribuir. A mantener, a reproducir este modelo o a contribuir con los sectores excluidos, con los sectores subalternos para poder mejorar las condiciones y transformar esta sociedad. Una cuestión es que también es necesario que nosotros como trabajadores, asalariados y asalariadas, también hagamos un análisis en dónde nos ubicamos nosotros, en qué lugar de las relaciones sociales de producción estamos. Cuando somos capaces de entender, de ubicarnos en qué lugar de las relaciones sociales de producción estamos, resulta un poco más fácil y más coherente tomar la opción de qué tipo de intelectuales queremos ser, o mejor dicho, en nuestro rol de intelectuales, con quién o al servicio de quién vamos a estar. Si creemos que somos de la clase dominante, si creemos que somos parte de ese 10% que se lleva casi el 50% del Producto Interno Bruto de Chile, probablemente no hay mayor discusión respecto de cuál es el rol de intelectual que vamos a cumplir o la función de intelectual que vamos a cumplir. Ahora, si creemos que no somos parte de ese grupo, creo que
Eso nos da paso para problematizar con una cierta claridad la funcionalidad que vamos a cumplir en este rol de intelectual. El trabajo social, por lo tanto, entendido como un instrumento que emerge en el contexto de la división social y técnica del trabajo, ha cumplido históricamente una funcionalidad, como bien lo podemos encontrar en los textos de Carlos Montaño, Marilda Yamamoto o José Pablo Neto. Sin perjuicio de ello, también el trabajo social ha hecho sus propios quiebres. La reconceptualización, sin lugar a duda, es uno de los momentos más relevantes, más importantes en la historia del trabajo social, que nos miramos como disciplina, que problematizamos nuestro rol histórico-político y se intenta hacer un quiebre con la matriz, no solamente la matriz teórica metodológica del trabajo social, sino que la matriz ideopolítica del trabajo social y su fundamento. Bueno, la historia también nos ha dejado claro que eso tuvo un quiebre, que no hubo una continuidad producto de la instalación de las dictaduras militares. O sea, la reconceptualización apenas logra instalar con cierta fuerza una discusión, una reflexión en el ámbito de lo teórico metodológico, pero no logra hacer cambios significativos en términos más filosóficos, más de quiebre con la matriz filosófica e ideológica que fundamenta el origen del servicio social en el contexto de las relaciones sociales de producción y en la división sociotécnica del trabajo. Bueno, con esto doy más o menos por cerrada esta propuesta de discusión y más bien dejar instalada la discusión, la reflexión para los debates a posterior. Aquí vuelvo a insistir, que en algunos momentos lo he dicho, acá lo que estamos haciendo es una propuesta de análisis, es ofrecerle a ustedes algunas alternativas de discusión y ustedes también con sus propias historias, con sus propios referentes, con sus propias experiencias profesionales, pueden ir tomando ciertas opciones teóricas, metodológicas e ideopolíticas. Muchísimas gracias, les dejo un cordial, un fraternal saludo a todas y a todos.